Les saluda Alice Bravo, estudiante de Arquitectura Sostenible del primer ciclo. El día de hoy les voy a dar un pequeño resumen sobre lo que fue la Expoferia de Innova Materiales. Sean bienvenidos a la Expoferia de Innova Materiales de la Universidad Nacional de Loja, un espacio donde la creatividad, la tecnología y el reciclaje se unen para transformar residuos en nuevas oportunidades. Este proyecto consiste en reciclar tapas de botellas plásticas para transformarlas en nuevas figuras mediante un proceso de fundición y moldeo. Primero, las tapas son recolectadas y clasificadas según su color y el tipo de plástico, ya que esto permite obtener un mejor resultado durante el proceso de reciclaje. Después, se limpian cuidadosamente para eliminar impurezas que pueden afectar la calidad del material. Una vez preparadas, las tapas son sometidas a elevadas temperaturas de forma controlada hasta que el plástico se derrite y adquiere una consistencia moldeable. Posteriormente, el material fundido se vierte en moldes con distintas formas y diseños previamente elaborados. Al enfriarse, el plástico se endurece y se obtienen piezas resistentes, reutilizables y con una nueva utilidad. Una de las características más innovadoras del proyecto es que las figuras creadas están diseñadas para encajar entre sí, permitiendo formar estructuras similares a cercos o divisiones. Esto demuestra que el plástico reciclado no solo puede convertirse en objeto decorativo, sino también en elementos funcionales y útiles para distintos espacios. Este proyecto investiga el uso de la planta de moringa para la elaboración de parches con posibles propiedades beneficiosas en el tratamiento de la diabetes. El proceso comienza con la selección de las hojas de moringa, escogiendo aquellas que se encuentran en mejor estado para garantizar la calidad del estudio. Posteriormente, la planta pasa por un proceso de prensado, secado y pulverización hasta obtener un polvo fino. Después, este polvo se mezcla con alcohol y se deja reposar durante 7 días para extraer sus compuestos activos. Una vez finalizado este proceso, se evapora el etanol para obtener un extracto más concentrado. Luego, se realiza un análisis fitoquímico con el objetivo de identificar las moléculas presentes en la moringa, especialmente aquellas que podrían contribuir al control de la diabetes y a la reducción de los niveles de glucosa en la sangre. Finalmente, los extractos obtenidos se incorporan en parches diseñados para liberar las sustancias de manera controlada. Como parte de la investigación, se tiene previsto aplicar estos parches en ratones diabéticos para evaluar sus efectos y analizar si realmente generan mejoras en el tratamiento de la enfermedad. El siguiente proyecto se centra en la elaboración de parches biodegradables a base de la llamada planta de insulina, una planta medicinal que podría aportar beneficios en el tratamiento de la diabetes. La investigación busca ofrecer una alternativa natural para las personas que prefieren el uso de las plantas medicinales como complemento en el cuidado de su salud. El proceso inicia con la selección de las hojas de la planta, las cuales pasan por etapas de prensado, secado y pulverización hasta que se obtiene un polvo fino. Posteriormente, este polvo se mezcla con alcohol y se deja reposar durante una semana para extraer sus compuestos activos. Después de este tiempo, el etanol se evapora y se obtiene un extracto concentrado. Luego, se realiza un análisis cromatográfico y fitoquímico para identificar los compuestos presentes en la planta, especialmente aquellos con propiedades hipoglucemiantes, es decir, sustancias que podrían ayudar a disminuir los niveles de glucosa en la sangre. Finalmente, los extractos obtenidos se incorporan en parches biodegradables diseñados para liberar las sustancias de manera gradual. Este proyecto consiste en la elaboración de plásticos biodegradables utilizando materiales naturales como la planta de yuca y la cabuya, con el objetivo de desarrollar una alternativa más sostenible al plástico tradicional. La propuesta busca reducir la contaminación ambiental causada por los plásticos convencionales, que tardan muchos años en degradarse. El proceso inicia con la obtención de fibras de la hoja de cabuya. Para esto, las hojas son golpeadas hasta separar las fibras, que son similares a hilos naturales. Posteriormente, estas fibras se muelen para obtener el material base que será utilizado en la elaboración del bioplástico. Después, a esta mezcla se le agregan componentes como glicerol, agar y agua destilada, los cuales ayudan a darle flexibilidad, consistencia y resistencia al material. Una vez preparada la mezcla, esta se vierte en moldes donde se deja secar y solidificar hasta formar láminas o figuras de bioplástico biodegradable.
El objetivo principal del proyecto es reemplazar parcialmente el uso del plástico tradicional por materiales más amigables con el medio ambiente. Además, demuestra cómo los recursos naturales pueden aprovecharse de manera innovadora para crear productos sostenibles y contribuir a la reducción de residuos contaminantes. Este proyecto se enfoca en la elaboración de bioplásticos a base de café como una alternativa más sostenible frente al plástico convencional. La investigación parte de dos formas de procesamiento del café. La primera es la forma convencional, en la que el grano mantiene su cáscara, y la segunda consiste en retirar esa capa para obtener lo que se conoce como café pergamino. En ambos casos, el café pasa por un proceso de tostado y molienda hasta obtener un polvo fino. Posteriormente, este material se mezcla con un biopolímero llamado poliácido láctico, también conocido como PLA. La composición final del bioplástico está formada aproximadamente por un 35% de material natural y biodegradable, es decir, el café, mientras que el porcentaje restante corresponde al PLA. Luego, la mezcla se somete al calor controlado para moldearla y formar el bioplástico. Uno de los aspectos más importantes del proyecto es que el material obtenido tiene un tiempo de degradación aproximado de 6 meses, mucho menor al de los plásticos tradicionales. Durante la investigación, se observó que el café pergamino ofreció mejores resultados en comparación con el café procesado de manera convencional, ya que presentó mejores propiedades para la fabricación del material. Aunque actualmente los costos de producción son más altos que los del plástico común, el objetivo del proyecto es masificar su fabricación para reducir costos y hacerlo más accesible. De esta manera se busca disminuir el consumo de plásticos tradicionales y promover alternativas más amigables con el medio ambiente. La propuesta consiste en una fundidora, diseñada para fabricar placas de polietileno de alta densidad de 55 por 55 centímetros, aumentando considerablemente el tamaño de la placa inicial, que era de 30 por 30. Estas placas se elaboran a partir de plástico reciclado, el cual primero es triturado y luego sometido a un proceso de fundición para darle la forma inicial. La máquina incorpora movimientos verticales y horizontales que permiten elevar la tapa y desplazar los mecanismos de forma más segura y eficiente, ayudando a prevenir accidentes durante su funcionamiento. Además, el interior del molde está recubierto de teflón, un material que evita que el plástico derretido se adhiera a las superficies debido a las altas temperaturas con las que se trabaja. Este sistema logra optimizar la producción de placas recicladas y al mismo tiempo aportar al aprovechamiento de residuos plásticos mediante un proceso más práctico y funcional. La propuesta se centra en la clasificación de los 7 tipos de plásticos y en el análisis de cuáles son los más utilizados dentro del sector hotelero. Para realizar este estudio, se visitaron distintos hoteles con el objetivo de identificar qué tipos de plásticos se consumían con mayor frecuencia y cuáles eran los residuos más comunes generados en estos espacios. Durante la investigación se revisaron productos utilizados diariamente, empaques y también facturas de compra, lo que permitió obtener información más precisa sobre el consumo de materiales plásticos. Gracias a este análisis fue posible determinar cuáles son los plásticos que predominan en la actividad hotelera y cómo influyen en la generación de residuos. Este trabajo busca aportar información útil para mejorar la clasificación, el reciclaje y el manejo de los plásticos, promoviendo alternativas más sostenibles y una mayor conciencia sobre el impacto ambiental que producen estos materiales en el medio ambiente. La siguiente propuesta consiste en la elaboración de ecobaldosas y ecobloques, a partir de tapas plásticas recicladas. El proceso inicia con la recolección y clasificación de las tapas según sus colores, ya que esto permite obtener un resultado final más estético y visualmente uniforme. Después de esta clasificación, el plástico es triturado y posteriormente fundido mediante una máquina especializada que trabaja a altas temperaturas. Una vez que el material se derrite, se coloca en moldes para dar formas a las ecobaldosas y a los ecobloques. Durante el proceso de fundición es fundamental controlar correctamente la temperatura, porque si el material se calienta más de lo necesario, puede oscurecerse y afectar un poco la apariencia como la calidad del producto final. En cambio, al mantener una temperatura adecuada, el plástico conserva mejor su color y sus propiedades.
Con este proyecto se busca aprovechar residuos plásticos para transformarlos en materiales útiles, promoviendo el reciclaje y reduciendo el impacto ambiental generado por este tipo de desechos. En esta ocasión, el enfoque está en la fabricación de tejas solares utilizando plástico reciclado como materia prima. Para desarrollar este proceso, primero se recolectan las tapas plásticas, luego se lavan y se clasifican por colores para obtener un mejor acabado visual en el producto final. Después, el material pasa por una máquina trituradora que reduce el plástico en pequeñas partículas. Posteriormente, este plástico se funde a altas temperaturas y se coloca en moldes especiales, que le dan la forma de las tejas. Una de las características más importantes de estas tejas es que fueron diseñadas para encajar entre sí, facilitando su instalación y permitiendo unir varias piezas de manera ordenada y funcional. Además de aprovechar residuos plásticos, este proyecto busca ofrecer una alternativa más sostenible mediante la reutilización de materiales que normalmente serían desechados. La idea principal de este proyecto fue desarrollar una máquina capaz de moldear y realizar distintos diseños sobre materiales plásticos reciclados. La problemática identificada surgió porque, aunque existen máquinas que cortan plástico, es mucho más complicado encontrar equipos que permitan crear diseños personalizados y acabados más detallados. Para solucionar esto, se implementó una tecnología CLC, la cual funciona mediante un programa de computadora. A través del sistema se selecciona y configura el diseño que se desea realizar y posteriormente la máquina ejecuta el trabajo de manera automática, con un alto nivel de precisión y pulcritud. Gracias a este mecanismo es posible elaborar formas y diseños mucho más complejos sobre el plástico reciclado, ampliando las posibilidades de uso de este material y permitiendo obtener resultados más estéticos y personalizados. En lo personal, este fue el proyecto que más me llamó la atención, pues me pareció especialmente interesante porque no solo se enfoca en reutilizar los materiales, sino también en darles un valor más creativo y personalizado mediante el uso de programación y automatización. Además, combina el reciclaje con tecnología de precisión, ya que la máquina realiza diseños configurados desde una computadora y los ejecuta con mucha exactitud. Esto amplía muchísimo las posibilidades de uso del plástico reciclado, permitiendo crear productos más estéticos y detallados. En conclusión, la Expoferia de Innova Materiales fue un espacio lleno de innovación, creatividad y compromiso ambiental, donde cada proyecto demostró cómo el reciclaje y la tecnología pueden unirse para transformar materiales desechados en soluciones útiles y sostenibles. Cada uno de estos proyectos demuestra que la innovación también puede contribuir al cuidado del medio ambiente. Muchas gracias por su atención y esperamos que esta experiencia haya sido de su agrado.